Lalilaton, aurten ere on. Zuen guztioi ez dugu olako agerraldi bat egin, eta ezberdina izan arren, nik uste beharrezkoa eta oso garrantzitsua dela. Hasi baino lehen, eskerrak eman nahi dizuet denoi, egiten ari zareten esfortzu gatikan, batez ere antolatzaileari, egoera ez da erreza, egoera oso zaila da, deno dakigu ze baldintzetan gauden, eta horrelako lasterketa bat on aurten egitea, nik uste pasu oso garrantzitsua dela. Es verdad que no vamos a poder disfrutar de una presencia masiva en nuestras calles, un día tan señalado para el deporte, para utilizar el deporte como un arma de reivindicación de la igualdad y para poder disfrutar de unas imágenes que son necesarias en esta sociedad y desde luego realmente importantes en estos momentos, baina entre el todo y la nada siempre hay espacios para el intermedio y sobre todo para reinventarse. Y quiero agradecer muy sinceramente a la organización de la prueba, al Atlético San Sebastián, el esfuerzo que están haciendo, porque me consta que es bastante complicado el tener que adaptarse a las circunstancias que en este momento nos toca vivir. Tenemos que funcionar con la realidad que nos toca, así que vamos a disfrutar de la realidad que tenemos, que también tenemos que tener también esa actitud en ese sentido positiva. Desde el 5 al 8 de marzo vamos a poder disfrutar de un montón de mujeres corriendo por las calles de la ciudad, eso es sumamente importante. No vamos a tener esa foto masiva colectiva porque en estas circunstancias no se puede, pero eso no quita para que podamos reivindicar el deporte y reivindicar la igualdad de una manera más individualizada. Y en ese sentido, pues hago un llamamiento también a toda la ciudadanía, a todas las mujeres, para que aprovechen en estas circunstancias particulares, diferentes, la posibilidad de reivindicar estos dos conceptos tan importantes como son el deporte, sobre todo en los tiempos que corremos, como una herramienta de conexión y de necesidad, y la igualdad. Eso sí, me toca hacerlo y creo que compartimos también todos desde el respeto a las normas impuestas y con la precaución necesaria para proteger también el bien que está en este momento por encima de todos, que es el de la salud colectiva. Nire aldetik ez naiz gehiago luzatuko, baina bukatu nahi dut agradeciendo muy particularmente también a todos los colaboradores el esfuerzo que en este momento, más que nunca, estáis haciendo para poder tratar de mantener lo más posible la normalidad en estos tiempos tan complicados. Espero que el año que viene podamos estar en una presentación de absoluta normalidad y podamos disfrutar, bueno, pues de una forma de vivir a la que estábamos acostumbrados y que desde luego nos generaba mucho más ilusión y mucha más sociedad que la que nos toca en estos momentos. Nire aldetik Edurne, hori da esan behar dudana. Kaixo, egunon, lehenik eta behin eskerrik asko. Naiz eta ez gauden egoera hoberenen, gizarte aldrebesatuta, ekonomia kilikolo, osasuna COVID-en murgilduta ez, panorama ez da erresa, baina hala eta guztiz ere babesleak dauzkegu eta babestuta sentitzen gea. Erakundeak, bai emakunde, Gipuzkoa Kirolak, udaletxea, parte hartzen jarraitzen dute, laguntzen jarraitzen dute, babesle nagusiak, laboral kutxa, hemen eserita eta baita asko laguntzen. Ezin ditugu ahaztu ez da, gainontzeko babesleak, BM Supermerkatuak, Leize, Diario Vasco, Ate Asesores, EASO Motor, Jogures Goenaga, Itza eta Ataria. Laguntzaile gehiago ditugu, azken finen laguntzaileak dira honen oinarria, horregatik hasi nahi nuen eskertzen. Behin eskerrak eman da, uste beharrezkoa dela, creo que es necesario recordar dónde dejamos la Lilatón. La Lilatón se celebró en el 2020, el 1 de marzo. Más de 6.500 mujeres se apuntaron y tuvimos una lista de espera increíble. El problema, entre comillas, que teníamos, cuando nos reunimos el 3 de marzo, miércoles, que todavía lo recuerdo,
era a ver cómo conseguíamos que ninguna mujer se quedara en la lista de espera. Gran preocupación. Azkenean, arazoa zen, a ver, nola itxaron zerrenda hori desagertzen zen. Y pues justo hoy, hace un año, teníamos ese problema y ahora el problema es que no podemos realizar la lilatón a la que estamos acostumbrados. Noiz hasten gea prestatzen lilatoia? Nosotros solemos empezar a preparar la lilatón en septiembre. Nos sentamos, nos miramos y dijimos, pues no sabemos, habrá que esperar. Orduan esan genuen da, bueno, epe muga bajarko gea, abendua nos planteamos, dijimos, bueno, no tomamos una decisión precipitada porque no nos va a ayudar, lo atrasamos la decisión a diciembre. Lo primero que hicimos es encontrar apoyo, sentarnos con Laboral Kutxa, hablar con las instituciones, con los siguientes patrocinadores y nos sentimos respaldados y dijimos, pues algo hay que hacer. La lilatón en la calle no la podemos hacer de manera masiva, baina zerbait egin behar da. Orduan, pues nosotros somos el Club Atlético San Sebastián y vivimos por el deporte y para el deporte. Entonces teníamos que utilizar ese recurso y utilizar un nuevo formato. Ez dugu ezer berririk asmatu, lasterketa virtualak egin dira, San Silvestrea, Behobia eta beste asko Espaini mailan bai egin dira. Arrakasta izan dute, bueno, hortxe, pues behintzat soinua egin dute, esan genuen, bueno, guk lasterketa virtuala egingo dugu, baina lilatoiara adaptatuko dugu. Y entonces, bueno, pues vimos que la reacción en nuestro entorno era positiva y nos plantamos el 13 de enero y abrimos inscripciones y el resultado ha sido súper positivo. En menos de 15 días casi ya somos 1000 mujeres. Por lo tanto, emaitza oso positiboa. Kasu hauetan, proiektu bat hain berria danen ezin dezu alderatu, porque beste urtetan daukezu, beste 31 edizio aurretikan esateko ondo goaz, ez goaz. Guretzako ja, lortu dugu. Orain, hemendik aurre apuntatzen diren emakume guztiak, perfecto, baina, bueno, behintzat, 1000 pertsona gaude, eta 1000 oikin ja, bueno, soinua egiteko gai ikustegea. Eta, bueno, planteamendu honetan, oain pixka eta azalduko izuet, lasterketa virtuala zertan datzan. Os explicaré un poquito en qué consiste la lilatón virtual, que para muchos puede ser algo muy nuevo y para otros, pues bueno, les puede sonar bastante raro todo este tema. Orduan, bueno, pixkanaka, formatua zertan datza, dauzkagu 4 modalidade ezberdin. Este año tendremos 4 modalidades diferentes. En la lilatón de siempre solamente se puede participar corriendo. En este caso, puedes hacer corriendo, andando o Nordic Walking, que sería la disciplina con los palitos, patinando o handbike, que handbike también en los años anteriores han solido participar 2-3 mujeres. Le queremos dar también un poquito, hacer eco y a ver si con este formato también conseguimos que las handbikes se animen más y tengamos un poquito más de repercusión en esa modalidad. Estas 4 modalidades tendrán que apuntarse todas en la plataforma lilaton.es y tendrán la opción de apuntarse únicamente al evento o comprar la camiseta. La camiseta este año la hemos puesto de manera opcional, puesto que queremos llegar al máximo posible a cualquier punto de España y entonces, bueno, el hecho de tener que enviar las camisetas dificulta. Entonces dijimos, pues que se apunten, pero no tienen por qué comprar la camiseta. Y eso estamos logrando llegar pues más lejos. Estamos presentes en Menorca, en Madrid, en Cádiz. Ahora vamos a tener mujeres pues desde todo España, ¿no? Incluso pasando la península y llegando hasta Menorca. Entonces, bueno, sería unos puntos a destacar, que la camiseta es opcional. Y a diferencia de otros años, en lugar de una camiseta, cada mujer tendrá la opción de recoger hasta 5 camisetas. Una vez más, la camiseta es nuestra herramienta de visibilidad. Por lo tanto, queremos que todas las mujeres, a lo largo de esos días, del 5 al 8 de marzo, tanto en sus entrenamientos como el día que van a hacer la lilatón, que ellas decidan hacer la lilatón, pues se pongan la camiseta de este año o la camiseta de años anteriores. Tenemos que ser visibles y seguir reivindicando la igualdad y el empoderamiento de la mujer. Y para eso, pues la camiseta es una herramienta que nos va a ayudar. Luego, otra de las diferencias es
que al igual que otros años sí que estamos intentando que la gente se apunte en grupo, pero no podemos animar a que la gente corra en grupo. Osea, que alde batetikan korrikako inskripzioak egiteko aukera ematen dugu, modu horretan kamisetak zuzenen bidaltzeko aukera izango dute, hau da, 15 pertsona baino gehi apuntatzen badira, eskola, elkartek, zuzenen euren puntura eraman dezakegu. Baina gero noski korrika egiteko garaian, bakoitza bere kabuz egin beharko du. Edo momentu horretan Eusko Jaurlaritzak esaten digun moduan egin beharko dugu korrika. Bale, behin inskribatu gehala aukeratutako modalidadean kamisetakin edo kamiseta gabe, izena eman duten emakume bakoitzak deskargatu beharko du aplikazio bat. Izena daukana Rock the Sport Virtual. Momentu honetan, oraindik ez dago eskuragai, baina otsailean gure medioetan jarriko dugu deskargatzeko aukera hori. Bai Android eta bai iOS-eako, ez dago arazorik, bientzako dago adaptatuta. Eta aplikazio horren bitartez, otsailean egin ahalko izango dituzte euren entrenamenduak, eta behin, martxoak 5 iristegean egunean, entrenamendu epea amaitu egiten da, eta emakumea apuntatu dana, aukeratu beharko du egun bat parte hartzeko lilatoian. Eta egun horretan, automatikoki igoko da zerrendara. Eta horrekin lortuko dugu aurtengo klasifikazio eukitzeak. Egongo dira klasifikazioak beste urtetan bezala, bai adinaka, eta kasu honetan baita modalidade bakoitza sariak egongo dira, eta hori guztiak jungo gea argitzen gure medioetan. Garrantzitsua epeak apuntatzeko. Orain inskripzioak irekita daude, eta otsailaren 15ean itxiko ditugu kamisetak erosteko aukera. Baloratuko dugu luzatu edo ez luzatu, baina nahiago dugu hasiera baten epe hori ipini, otsailak 15, modu horretan ziurtatzea martxoak 5-tik 8 jendeak eskuratu ahal izango dula kamiseta. Ondoren eskaera gehiago egiten ditugula? Perfecto. Baina martxoak 5-tik 8 eukitzeko kamiseta, otsailak 15 baino lehen apuntatzea gomendatzen da, bale? Hori komunikatzea importantea iruditzen zaigu. Ondoren, apuntatzeko garaian, aurten eurosolidarioa ez da hautagai, baizik eta erabaki dugu barnean dijola. 4 euro horietan, kausa solidarioa, eurosolidarioa barne dijo. Eta hobeto azalduko digu Arantxa, We Are Like You kausa solidarioa. Eskerrik asko, Arantxa. Bai. Egunon, orain bai, egunon. Bueno, pues os comentaba que el euro solidario de este año es, si cabe, más solidario que nunca, porque va dirigido a un proyecto denominado We Are Like You, Somos como tú, para mujeres africanas que tienen enfermedad o discapacidad intelectual. Imaginaros, yo creo que nos imaginamos todas, lo que es ser mujer en África, pero ser mujer en África y con una enfermedad mental es un estigma social. El rechazo familiar comunitario es total. De esta manera, hace 6 años, las hermanas hospitalarias de Aitameni, Aitameni es lo que tenemos en Arrasate, que es esa entidad tan importante que trata la enfermedad mental y otras dificultades cuando tienes un accidente de tráfico, etcétera. Desde su sensibilidad pensaron en África, en este país, Liberia,
que tras muchas guerras es una de las zonas más pobres del planeta. Y recordarlo también desde la Lilatón, yo os agradezco enormemente esa sensibilidad de que las mujeres de aquí pongamos pues un foco de atención, porque la Lilatón es un proyecto que supera lo que es el deporte, el empoderamiento femenino, tiene unos valores. Y desde esos valores, el euro solidario se ha elegido We Are Like You. Estas mujeres durante estos 6 años han recibido tratamiento médico y sanitario en un dispensario que se ha creado para ellas. Y una vez de esta primera fase, se ha pensado pasar a la segunda. Y la segunda fase se va a llamar Be Strong and Courage, sé fuerte y valiente, y se trata, que es para lo que va el euro solidario, un proyecto de mentoring, y que el mentoring es un tutor, una persona te ayuda en tu camino a enseñarte un oficio, algo, desde coser hasta labranza, para su autonomía personal y económica. Este programa es mentoring y microcréditos, de tal manera que las mujeres que participen podrán retornar a su comunidad con una dignidad y una autonomía que de lo contrario es imposible. Este proyecto de We Are Like You y el concreto de mentoring y microcréditos cumplen los objetivos de desarrollo sostenible. Mira, aquí está la chapita, ya nos vamos acostumbrando a ver, estos son los objetivos de desarrollo sostenible para 2030, entre los cuales el número 3 es salud, el objetivo 3, y el objetivo 5 es igualdad de género. Entonces, este proyecto está cumpliendo los objetivos 3 y 5 de los objetivos del milenio tan importantes, que entre todos tenemos que intentar poner el granito de arena. De modo que el euro solidario cruza el charco a un proyecto de cooperación internacional, mujeres africanas con discapacidad o enfermedad mental, para un proyecto de mentoring y microcréditos que les ayuden en el empoderamiento y volver a su entorno comunitario pues de una manera sostenible y con dignidad. Por tanto, agradezco sinceramente a todas las mujeres de la Lilatón que van a colaborar con tanta solidaridad y compromiso, y al resto de la sociedad que podéis también colaborar entrando en la web de We Are Like You, y ahí está, pues se puede donar en cualquier momento. Y este es el importante proyecto del euro solidario que, bueno, pues nos hace sentirnos, a pesar de todo lo que tenemos en Europa, de pandemias y tal, pero es que el resto del mundo hay mujeres que nos necesitan. Y este es el mensaje. Eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko Arantxa, eta aprobetxatzen dut esateko pixka bat, zenbat pertsona, zenbat emakume apuntatu diren. Barkatu, el proyecto de mentoring se me ha olvidado que está dirigido a 70 mujeres. A ver si lo conseguimos, 70. Vale, me has hecho recordar, eskerrik asko. Vale, komentatu nahi nizuen, hori, dagoeneko ia 1000 emakumeek eman dutela izena, beraz, ja, ia 1000 euro lortu ditugula, ez? Datuk aurreratuko izkizuet, pixka bat jakiteko ze emakumeek apuntatu diran, probintzika egiten balin badegu banaketa, Gipuzkoak irabazten du oraingo, 83%, ez? Jarraitzen dio Bizkaiak, Nafarroak eta Arabak. Pixka bat jarraitzen du orain arteko Lilatoian parte hartzearen portzentai berdinak. Normala da, azkenian izenak ezagunago dira lurralde hauetan, eta gure helburua da otsailean Lilatoi izena frontera hoik haustea eta estatu guztien soinua egitea. Adinaren arabera, portzentai altunak, 35-44 urte bitarteko emakumeak dira parte hartu dutenak. Jarraian, 25 eta 34. Aurten azpimarratu behar dugu, Lilatoia gaztegoa izango dela, oinez egin ahaldanez, 9 urtetatik aurrera parte hartzeko aukera dagola. Gainontzeko modalidadetan, 14 urtetik aurrera, beste urtetan bezala. Baina, aurten aukera gaztetu inda Lilatoia. Beste datu xelebre bat, baita, oinezko modalidadek arrakasta izaten ari dula, eta ez 150, baina 150 apuntatu dela oinezko disiplina. Osea, horrek emango digu pentsaraztea datorren urteari begira, agian tokitxo badaukala oinez edo Nordic Walking Lilatoia. Eta, bueno, gauz guzti hauekin
galderaren bat egin nahi balen badezute, guk esan nahi dugu bakarrik ja azkenik, erronka handia izaten ari dela bai Atletiko San Sebastianentzat eta Lilatoiarentzat eta esperintzi berri bate bai. Eta agian lilatoi virtuala etorri dala gelditzeko, eta paralelo ohiko lilatoia eta lilatoi virtuala agian errealidade badala. Eta listo, galderaik? Ai, barkatu, Goizanez, urtero berdin. Bueno, ia guztia esan da dago, beraz, labur eskerrak eman. Antolatzailei, erronkan hauni aurre egiteagatik, azkenean, entzun dugun guztiagatik, balorazio bat egin behar badegu, niretzako izango litzateke aukera anitz sortzen ditugula, emakume askorentzako, bai Gipuzkoan, Gipuzkoatik kanpo eta bai behar bereziak dituzten beste emakume batzuentzako. Eta baita ere aipatu egoera honetan, duela urte batetik, ia urte batetik ona, kirolak frogatu duela edo demostratu duela estruktura zarrei aurre egiteko edo estruktura zarrak atzean uzteko eta estruktura berriak eta ohitura berriak sortzeko prest dagoela. Si algo ha demostrado el deporte, además de que sabe reinventarse, es que ha sabido reinventar las propias viejas estructuras que no permitían desarrollar la actividad física y el deporte y que sigue siendo una herramienta para transformar la sociedad, tractora de hábitos saludables, y organizadores y organizadoras de pruebas han demostrado que no solo tienen imaginación, sino que además tienen el coraje para ponerse al frente, digamos, de esa reivindicación de que el deporte es salud, que hoy más que nunca lo necesitamos, y que no solo aportamos a la salud de las guipuzcoanas, en este caso también a un montón de mujeres que necesitan también de nuestro acompañamiento, ¿no? De sostener la salud más allá de nuestras fronteras. Por eso, especialmente gracias, porque si esta Lilatón aporta es millones de oportunidades para muchas mujeres, que igual nos habían planteado participar en ese maratón habitual, pero que esto sí que nos da oportunidades para hacerlo poco a poco, en grupos pequeños si se puede, o de forma individual acompañada por una APP, que no es lo mismo que hacerlo sola. Eta horregatik mila esker benetan. Eta animo. Eskerrik asko Goizane. Rock de Sport virtual. Idatziko izut gero, bai. Vale, bai. Vale, pues la Lilatón virtual se va a celebrar del 5 al 8 de marzo. Abrimos inscripciones el 13 de enero y ya son casi 1000 las mujeres que se han inscrito. Y pues la lectura es positiva. Tienen la opción de apuntarse hasta el 15 de febrero con camiseta y animamos a todas las mujeres a que no dejen para el último momento, para que tengan su talla de camiseta y puedan tener esa herramienta y poder reivindicar la igualdad. ¿Puedes decir también que se puede apuntar hasta 15 personas? Vale, explica tú. ¿Herderas o de euskeraz? Herderas. Vale. Este año estamos haciendo esfuerzo en que los grupos sean más de 15. De esta forma, el Atlético San Sebastián y la Lilatón se compromete a enviarles directamente al punto que ellos nos indiquen. Es decir, no podemos animar a que corran en grupo, pero sí a que se apunten en grupo para facilitarles la llegada de las camisetas. ¿Vale? Este año sí que hemos notado un desgaste en los colegios e ikastolas. Otros años están súper contentos de apuntarse y este año como que no ven la luz. Y dicen, bueno, animaremos, pero de manera individual. Y ahí pues estamos haciendo una labor de animación primero a los directivos, profesores y que trasladen esos ánimos de apuntarse a la Lilatón a sus alumnas. Zerbait gehiago? Listo? Bale, eskerrik asko etortzeagatikan. Hala...
bat on, aurten ere on.